Hola, soy Isis Pintado. Elegí la lírica de Octavio Paz para tratar este tema con mucha fineza y con delicadeza. Además, ¿te has dado cuenta? Muchas vueltas alrededor del punto, pero cada vez nos alejamos más del centro. Y esta es la cadencia de la espiral, por eso es el título. En la discusión de las ideas de nuestra tradición intelectual sexual, las niñas siguen siendo princesas. No es solo el discurso, es la práctica social. Es el pensamiento machista, egoísta, poco inteligente, agresor y represor de mujeres y hombres. O es la sumisión de antaño, o el dulce llamado a una mujer que por su edad o su apariencia evoca ternura, u otras, pero además otras veces es la forma más sutil de minimizarle e incluso cosificarle. Y los niños no lo pasan mejor. Rara vez son llamados príncipes, pero ¿qué tal guapo, campeón y todos esos alias que evocan a la fuerza? El resorte de la espiral es la intención de las palabras y los actos. Una espiral es una forma flexible que almacena energía para estirarlo sin sufrir deformación. Asimismo las palabras, así también los actos. Las palabras no deforman a quien las emite, sino a quien las recibe. Los actos igualmente. La intención puede conformar o deformar, y la hipersexualización existe por una intención, nunca por sí misma. ¿Reconoces a una niña pidiendo minifalda, tacones o maquillaje? ¿Reconoces a un niño pidiendo un trago o un rastrillo para afeitar una barba que está lejos de observar su nacimiento en su rostro? ¿Pero qué tal reconoces a un adulto aplaudiendo un baile provocativo de una niña? ¿O reconoces a un adulto preguntando si ese niño o esa niña tiene novio, novios, novia o novias? Entonces el espiral llamado hipersexualización cada vez crece más, con una peligrosa velocidad y una peligrosa normalización hasta el punto de perder de vista el centro llamado problema. Dice Octavio Paz, y el espiral, en cada cosa, su vibración difunde en giros y el movimiento no reposa. Entonces, el espiral llamado hipersexualización infantil no se detiene. Como menciona Octavio Paz, esta es la época en la que se vive en el vientre del tiempo. Y lo único que queda es esperar a que el tránsito del tiempo actúe como ley de atracción a la madurez. Posiblemente sea la madurez de los que hoy hipersexualizan a los niños y a las niñas, lo que genere una nueva energía de un nuevo espiral llamado respeto, y en el cual, en lugar de alejarnos del centro, se le atesora y se le reconozca, porque esta vez ese centro lleva por nombre la niñez. Niñez que puede ser su hija, su hijo. Prohibido prohibir, dice Octavio Paz, y ya lo vaticinaba el poeta y creador de las novelas no precisamente pornográficas, pero sí picantes, en palabras de Danubio Torres Fierro, establecidas en el libro Palabras en Espiral, que sirve como inspiración para abordar este tema. Allá por un 31 de marzo de 1914, este mundo recibe al famoso poeta Octavio Paz Lozano. Rápido, él se vio influenciado por la poesía de Pablo Neruda, y mientras vivía en el crisol de la guerra y el amor, mencionaba que él experimentó esa cadencia de los vínculos que se tejen entre la poesía, la historia, en una modernidad en crisis, y él fue desarrollando una crítica novelesca hacia la dualidad entre la vida y la muerte, la carne y el espíritu, y siempre tocando la relación entre el erotismo, el amor y el sexo. Porque él aseguraba que en ella, fíjese bien, esto es muy interesante, no siempre la vertiente sexual y la amorosa, la erótica y la moral
se estrechan las manos en un gesto empático. Al contrario, más bien se trata de un encuentro entre opuestos que primordialmente responden a un yo y un otro, lo cual problematiza los vínculos y fecunda transgresiones, anima diferencias e incluso aviva la discordia. En el tema de la hipersexualización infantil no sucede distinto, es increíblemente similar. Sería sano, educativo y formativo hablar sobre salud sexual y amor con los niños, niñas y adolescentes. Pero la apertura de los adultos a hablar de estos temas parece una muy intrincada labor y a una gran mayoría estos temas que deberían fluir y ejercerse con naturalidad y seguridad, que se queden en el eco del silencio les favorece e incluso les divierte o les incita. Como sea, una sociedad que calla sobre el sexo y el amor reprime y la represión suscita guerra. Actualmente la guerra que peleamos es la guerra de las ideas, porque allí sucede lo mejor, lo peor, lo más profundo, lo transformador. Allí se desvanecen o arraigan prohibiciones que hacen bien o hacen daño. En la modernidad, difícilmente una madre prohíbe a su hija menor vestir con tacones, minifalda o usar maquillaje. La normalización y la aprehensión del instante que apunta a un ser humano tratando de ser libre por un momento, de tomar un poco de independencia y de sentirse bien consigo mismo, no permite rescatar el sentido crítico sobre que posiblemente se avecina un problema. Y tampoco permite visualizar el lado oscuro de la naturaleza humana, que solo considera lo que eres y lo que quieres llegar a ser, pero no obliga a reflexionar sobre lo que provocamos al permitir sin razonar. Como padre de familia, eres un ser humano en constante aprendizaje, pero por otra parte quieres llegar a ser el mejor padre o la mejor madre. Sin embargo, por esto te sientes sin derecho a prohibir esos detalles que hipersexualizan a tus hijos. De forma clara y contundente, la hipersexualización no es culpa de tu hijo infante. Es la de aquellos que, sin importar la edad, tienen el suficiente camino recorrido como para no querer dimensionar la intención de sus actos y sus palabras, los cuales incentivan a las niñas y adolescentes a usar maquillaje, vestimenta o tacones que les hacen ver como mini adultas. Animan a preguntarles si tienen novio o novia, forzan a solicitarles que siempre deben verse bonitas o guapos, fomentan expresiones o bailes con movimientos sexuales, incentivan a presionarles para que besen en la boca o en la mejilla a alguien, incluso si es un familiar. ¿Y qué decir del constante arrinconamiento para que obligatoriamente sean y se vean perfectos? Y la lista puede crecer, porque la realidad en la que se inscriben estos actos de hipersexualización infantil dista mucho de caracterizarse por ser objetos de conocimiento y empatía sobre y hacia ese ser humano en formación y en desarrollo. Se vuelve un objeto de materialización de la inconsciencia, del magnetismo que provocan las palabras, del efecto visual y la consecuencia del lenguaje con la que se produce. Materializan la inocencia de los que no se pueden defender. Octavio Paz mencionaba entre líneas que los vínculos que se tejen entre la poesía y la historia de una sociedad son desintegrados por ideologías dominantes que perseguían un proceso transformador intelectual, sin embargo, solo significaban la tradición de una ruptura. La tradición de una ruptura significa que algo se vuelve permanente y que por ello mismo, en determinado momento, parece comenzar a dar vueltas en redondo sobre sí y parece no conducir a ninguna parte. La hipersexualización infantil, entonces, es justo la tradición de una ruptura. Se ha institucionalizado desde las familias y hasta la industria y no conducirá a ninguna parte positiva. Por ello, entonces, hablemos de lo que observan sus hijos en la televisión o en el cine. Si la pregunta cabe,
La respuesta es: solo tome en cuenta que desde hace décadas se les considera las cajas nana. Ahora sí, hablemos de cómo sí cosifican e hipersexualizan a sus hijos. Especialmente las niñas entre 5 y 9 años de edad, apunta Gabriela Orozco, académica de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellas se encuentran en una línea tan insegura de seguir cada vez que los padres o el entorno les obsequian juguetes, videojuegos, moda, entre otros, o que les permiten acceder al cine o a programaciones de televisión, de radio o internet que de alguna manera incentivan el acto de hipersexualizarlas, porque, según la UNAM, provoca la exaltación de la sexualidad en las pequeñas, lo cual es un proceso insano e innatural. Esto hace un gran detrimento en su desarrollo porque provoca afectación en su salud psicológica y mental, e incluso a más temprana edad experimentan insatisfacción corporal, depresión, ansiedad y trastornos alimentarios como anorexia y bulimia. En las escuelas existe un manual de convivencia o un reglamento que, entre otros puntos, contiene la forma apropiada de portar el uniforme escolar. Si usted ha ido a defender que su hija le subió un solo dedo más a la falda, entonces recaen sobre usted muchas respuestas a la exaltación sexual que no debe ocurrir a ojos de otros. Digámosles que la sensualidad es correcta cuando el tiempo y su capacidad de razonar les dictan que así debe de ser, pero no deconstruyamos la realidad con relativismos morales. En este caso, dice Octavio Paz, la razón debe ser la guía. La razón es tiempo al tiempo. Dejemos que elijan cuando su madurez lo permita, nunca antes. Y así como lo mencionaba Octavio Paz, que nuestra única brújula sea la madurez, la de usted como padre o madre, y la que alcance sus hijos a una edad donde se conjuguen el tiempo, los aprendizajes, los conocimientos, las preferencias, los sentimientos, las emociones, la salud psicológica y mental que les permitan decidir. En este video, para este tema, se elige la lírica de Octavio Paz porque es imperativo que se comprenda que es bueno y benéfico expresarnos y hablar de sexo, amor, erotismo, sensualidad, pero que se debe hacer con mucha fineza, con libre albedrío y sobre todo con toda la responsabilidad. Si usted hipersexualiza a sus hijos, ninguna de las anteriores se cumple, no le está permitiendo decidir. El mal habita en los hombres con una fuerza dominante, dice Octavio Paz. Orozco, especialista en psicobiología y neurociencias de la conducta, afirma que son los adultos los que promueven dicha conducta y afirma que es porque las niñas tienen obsequios como las muñecas que exaltan un ideal estético femenino y que además tienen libre acceso a dispositivos electrónicos sin la supervisión de los padres, cuando carecen de la madurez física y psicológica para procesar la información que reciben y que contribuye a acelerar su transición hacia la adolescencia. Asimismo, un sector importante de la población infantil escucha reggaetón, cuyas letras e imágenes en videos tienen un alto contenido sexual y de violencia. Lo que hace la tendencia sexualizadora es que provoca que las pequeñas busquen la aceptación de los demás en función de su aspecto físico, lo que disminuye habilidades cognitivas o las empuja a adoptar un rol pasivo que genera infantes frágiles. Dice Gabriel Orozco que ellas crecerían sin un espíritu crítico necesario para salirse de ese esquema y pasarían gran parte de su vida tratando de encajar en un molde físico quizá inalcanzable, en un guión unilateral no decidido ni negociado por ellas, sino negociado y vendido por el mercado. Para Octavio Paz también,
pero él aseguraba que las afrentas entre ideologías eran cada vez más carentes de un músculo filosófico y que los maltratos perpetrados a diestra y siniestra por una economía de mercado omnipotente solamente se debían a que eran elementos distorsionadores que daban rienda suelta precisamente a un relativismo moral peligroso y a un consumismo degradante, pero no para sí, sino para los pequeños. Escucha bien, la afrenta ideológica de hoy es ¿por qué prohibir al niño o a la niña algo que le gusta? La afrenta ideológica de hoy es yo quiero que a mis hijos no les haga falta nada de lo que a mí me hizo falta. También ha escuchado lo siguiente, yo quiero que mis hijos vivan lo que yo no viví. La afrenta ideológica hoy es que se están conformando poco a poco generaciones de cristal, a veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente, pero igualmente peligroso. Ninguna de las anteriores es mejor o peor que la otra. Todas son degradantes para la niñez, que es hipersexualizada. Según la UNAM, a través de Orozco y de la Facultad de Psicología, propone exterminar la hipersexualización a través de la supervisión y de la dosificación de información que les llega a los infantes sobre música, videojuegos, juguetes, caricaturas y películas, y comprobar que los contenidos a los que acceden sean apropiados para su edad. Como puedes escuchar, ni siquiera existe un hilo negro a descubrir para erradicarla. Tan solo es necesario reivindicar los valores que se han perdido y que triunfe la imaginación y la concreción de una niñez vista con pulcritud, con la importancia que tiene en la sociedad, para de esta forma destituir lo vulgar y lo dañino que le aqueja. La poesía de paz asegura que ante la ausencia de una perspectiva filosófica general de la humanidad y de una ética universal, el instante poético podría convertirse en el punto de partida para un nuevo pensamiento. En el modus vivendi del siglo XXI, el instante poético bien podría ser el retomar los valores, el respeto y la razón. No nos encerremos en el conocimiento. A veces el conocimiento de las cuestiones legales, psicológicas y moralistas confunden a la sociedad. Enfocamos una meritocracia equivocada en la niñez. Ha escuchado comentarios como, es niño, él va a mandar en algún momento. El niño es el que va a proteger a la familia y por ser hombre, déjalo hacer lo que quiera. O si la niña quiere, cómpraselo, al cabo está chiquita. ¿Cuántos padres no han adoptado una ideología en la que no es posible prohibir a sus hijos observar un video de reggaetón o asistir al cine a ver caricaturas o películas de princesas, creyendo que no importa, de todos modos no les hace daño solo escuchar o ver? Pero recuerden, así como lo establece Paz, el conocimiento es solo una cadena de relaciones en donde tanto vale una cosa como la otra. Vale que sus hijos se diviertan, vale que sus hijos accedan al arte, pero también vale adecuar la razón a la acción. ¿Qué le voy a permitir ver o escuchar a mi hijo o hija que está bien y que cuida los valores y que no le expongo a que le hipersexualicen a él, ella o al total de la niñez? Estudios en Francia revelan además que niñas menores de 9 años, influenciadas por los medios para cumplir los estándares de belleza, se perciben muy gordas o manifiestan un intenso temor a ganar peso, por lo cual ellas se ponen dispuestas a considerar cambios radicales en el estilo de vida al cual en numerosas ocasiones arrastran a la familia o son estas las que las obligan. Mire, la UNAM indica que el constante ataque mediático contribuye en gran medida a sexualizar a los pequeños y que desde 2001, debido a que surgieron expresiones, posturas y códigos de vestimenta no muy favorecedores para los infantes,
Esto suscitó que se definiera el concepto de hipersexualización. Además, escuche, tan solo en el 2007, la Asociación Americana de Psicología, APA por sus siglas en inglés, divulgó un documento donde denuncia la tendencia a sexualizar a los niños mediante programación y publicaciones que resaltaban el éxito de las mujeres por sus atributos físicos, influyendo de manera particular en las niñas. Asimismo, por la forma en que se espera que una niña actúe de grande frente a una figura masculina en la que ella debe dar el todo. Observe lo siguiente y recuerde la narrativa de las películas de príncipes y princesas. ¿Qué opina? Dejo el diálogo abierto. Te comparto un dato interesante. Danubio Torres Fierro, redactor del prólogo del libro Palabras en Espiral y además selector de notas de las contribuciones más importantes del poeta, dice que es un gran referente de tratamiento fino y apegado a los valores, a los buenos valores humanos, de temas como el sexo, el amor y el erotismo, y que para él era un tremendo crítico de todas las deformaciones de pensamiento y las contradicciones de un sistema que por caer en el capitalismo permite un revolcamiento en una ola llamada moralismo mezquino y equivocado, tal como posponer o hablar de temas como el sexo, amor y erotismo. Decía que para paz, la prosperidad de una sociedad, a través del cuidado de la ética y la moral, ni siquiera era una referencia de avance humano. Al contrario, esto no promovía ni mucho menos una acción enérgica, eficaz y crítica. Además, menciona que para el poeta, para Octavio Paz, era imperante que la sociedad regresara a sus orígenes, es decir, a revisar en sus creencias íntimas, porque ese regreso implicaría adentrarse en el alma como aliada de la solidaridad y la justicia social, con las cuales ganara la nobleza y la fragilidad de una auténtica democracia que en la actualidad combatiera problemas sociales tan importantes como lo es la hipersexualización infantil, a la cual, escuche bien, la UNICEF llama revictimización de niños y niñas, de quienes su integridad y su dignidad intrínseca es puesta en manos y en ojos de otros. Amigos, la hipersexualización de niños y niñas es la entrada para la normalización del maltrato infantil, el abuso sexual, el acoso sexual y la explotación sexual, y bajo ninguna circunstancia debe ser aceptada. No hay una excusa para disminuir la importancia y gravedad de esta situación, tal como lo menciona la UNICEF. Las danzas y contradanzas del juego y la diversión, como lo enuncia la lírica de Octavio Paz, son el plan maestro de esta construcción, que ha tenido como objetivo y como regla considerar la voz de quienes por su edad no pueden decir mucho, pero intenta respetar y fomentar la seguridad de su integridad. En tal sentido, el plan maestro es ayudarles a los niños a desarrollar un sentido crítico donde la comunicación es importante. Asimismo, el inculcarles valores como la colaboración, el amor, el respeto y mostrarles que las personas valen por lo que son y no por su atractivo físico.
como lo menciona Gabriela Orozco, promover el poder y la fuerza a través de la enseñanza, desarrollo y refuerzo de su autoestima, a pesar de los patrones que dictan los medios de comunicación o la sociedad. Solo entonces el espiral llamado hipersexualización perderá su energía, perderá la intención, se perderá en sí y tendrá fin.